fácil, porque no lo he querido plantear desde el punto de vista de que Job es el hombre que sufrió, el hombre que perdió las cosas, y después que perdió las cosas el Señor lo restauró, y de repente es una regla muy simple que a veces lo vemos, o la forma como lo enfocamos a veces es muy simple, pero es más complejo, porque cuando hablamos del sufrimiento humano, o cuando las personas obviamente están sufriendo, o cuando un justo está sufriendo, o cuando un inocente está sufriendo, es más complejo. Es más complejo que una regla simple. Permítame entrar a la palabra de Dios rápidamente, porque ya aquí no lo quiero agarrar desde una forma racional, sino desde el punto de vista de la fe. Así que abre usted su Biblia en el libro de Job. Job usted lo va a encontrar antes de Esther, ahí donde normalmente las páginas se pegan. Ahí está, justo ahí va a encontrar el libro de Job. Porque a veces nosotros no encontramos rápido los salmos, encontramos rápido los proverbios, Isaías, pero después las hojas se pegaron y son las que normalmente no utilizamos. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Job completamente? No sé si pueden levantar la mano. Alto, alto, así para. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Esta es la cuarta o quinta vez que leo yo el libro de Job. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia totalmente? Toda la Biblia. Levanta la mano, no tengas miedo, hermano. Así, levanta así con vergüenza y con pana. Levanta. Eso es bueno, es bueno. Yo tengo ya casi 20 años en la vida cristiana y solamente he leído la palabra de Dios completamente, solamente 4 veces, ¿no? Y realmente es tan rico, he tenido tanto tiempo ahora en el hospital para poder leer, para poder escudriñar, y mientras que leía el libro de Job, habían cosas muy interesantes que ahora vamos a ir un poquito compartiéndolo. Dice el libro de Job, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofreció holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esa manera hacía todos los días. Un día vinieron a la presencia a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Es interesante, vamos a parar ahí un momentito. Es interesante cuando tú lees quién era Job, quién era este personaje Job, da detalles bastante marcados, bastante simples. No sé cuántos ya han recibido su bosquejo. Si usted no tiene su bosquejo y su boletín, levante la mano y dígale: señor hermano Ger, por favor, alcánceme un bosquejo para que usted pueda escribirlo. Pero es interesante cuando uno se acerca y dice: ¿quién era Job? ¿Quién era este personaje Job? Porque obviamente la descripción que hacen de Job es bastante interesante. Cuando hace un rato estuvimos leyendo, dice que Job era un hombre, ¿qué dice? Perfecto. Le hago una pregunta: ¿usted alguna vez ha conocido un hombre perfecto? ¿O hay aquí un hombre o una mujer perfecta? ¿No hay? Pues levante la mano si hay algún perfecto aquí. De repente se ha equivocado de congregación. ¿No? Pues déjeme decirle que eso es lo que describe la palabra de Dios. Dice que era un hombre perfecto. Y cuando comencé a investigar a qué se refería con un hombre perfecto, ¿por qué la Escritura plantea a Job como un hombre perfecto? Y cuando estaba leyendo el texto decía que hablaba básicamente del ser interior del hombre. Hablaba básicamente que Job internamente tenía una cosmovisión de vida, una forma de ver la vida. Para él lo que él hacía era correcto. Dentro del conocimiento que él tenía y las cosas que él hacía era correcto. Y voy a estar utilizando la palabra cosmovisión en todo el mensaje, porque era la forma como él veía la vida. Dice que él era un hombre perfecto. También dice que era un hombre recto. Cuando hablo de la palabra recto, hace un rato hablábamos de el ser interior, del hombre como es, su naturaleza.
No sé si a usted le ha pasado o se ha topado con personas que a primera instancia le cae bien. Usted conversa con esa persona y como que esa persona dice, wow, esta persona tiene no sé qué, algo que me agrada, no sé qué tiene. Algunos chicos lo llaman que tiene un ángel cuidándolo, o que tiene un aura especial, o que tiene algo, pero como que te cae bien. Básicamente eso se refería del ser interior. Pero el ser interior es producto de la rectitud. Cuando hablo de la rectitud estoy hablando de los valores que tenía. O sea, Job era un hombre que tenía valores. Era un hombre justo. Era un hombre que trataba de hacer las cosas correctas. Vuelvo a repetir, bajo el concepto y la cosmovisión en la cual él se manejaba. Dice también la palabra de Dios que Job era un hombre temeroso de Dios. Y no estoy hablando acá meramente de un hombre que le tiene miedo a Dios, no estoy hablando de eso, sino que el conocimiento que él tenía de Dios le hacía un hombre temeroso de Dios. Ahora, recordemos que en esa época no había Biblia, no había radios cristianas, no había televisión cristiana, no habían himnos, no estaba Gilson, no estaba Marcos Witt, no había nada de esa gente. Y bajo la cosmovisión de Job, él estaba tratando de ser un hombre perfecto, un hombre recto y un hombre temeroso de Dios. Algo más dice de Job. Dice que era un hombre apartado del mal. ¿Cómo describe usted un hombre apartado del mal? ¿Cómo se imagina un hombre apartado del mal? ¿Una persona ermitaño? ¿No se juntaba con los demás? ¿Cómo se imagina? O de repente usted se imagina a un hombre apartado del mal. Es aquel que no toma, no fuma ni va a fiestas. ¿Sí? Apartado del mal. ¿Es así? Cuando uno trata un poco de comprender a qué cosa se refería, este hombre trataba de vivir, vuelvo a repetir, bajo su cosmovisión correctamente. Trataba quizás de no juntarse con personas que sabíamos que tenían otro tipo de pensamiento o otras ideas que él manejaba. ¿Qué más decía quién era este personaje Job? Dice que era un hombre que tenía 10 hijos. O sea, no tenía televisión. Tenía 10 hijos. Y estos 10 hijos tenía, dice, 7 varones y 3 mujeres. Pero no solamente eso, sino que era un hombre que tenía dinero. Cualquier cantidad de dinero, porque dice que no había ningún otro hombre en el lado oriente como este hombre. Tenía vacas, carneros, bueyes, tenía ¿qué más? Jirafas, ¿no? Camellos, ¿no? Tenía criados, o sea, era un hombre rico, era un hombre que tenía. A ver, vamos un poquito a ver la vida de Job. Job dice que era un hombre perfecto, tenía un corazón, vamos a poner, limpio, ordenado, o su cosmovisión era ordenada, era un hombre recto, un hombre justo. La rectitud ya se está acabando en nuestro país porque si hablas con los políticos te dan miedo, ¿no? Era un hombre temeroso de Dios, un hombre que bajo la cosmovisión en la cual manejaba, bajo el entendimiento en el cual él manejaba, él decía que esto era correcto o hacía las cosas correctas pensando que era correcto. Era un hombre apartado del mal, era un hombre que tenía 10 hijos, o sea, aparentemente era un buen padre, porque si te das cuenta, los hijos paraban haciendo fiestas y tenían grandes banquetes, quiere decir que los hijos también tenían cierto poder económico, o quizás los crió también a sus hijos, no sé si bien o mal, pero también dice que tenía mucho dinero. Ese era Job. Y de repente, como que en la narración hay un cambio medio abrupto, hay un cambio medio un poco extraño, y a veces lo que hemos hecho, muchas veces hemos reducido el sufrimiento o las acciones a una regla simple. Si tú haces las cosas bien, ¿qué ocurre? Todo te va bien. Si tú haces las cosas mal, ¿qué ocurre? Todo te va mal. Pero ¿qué pasa o qué ocurre cuando tú haces y rompes esta regla? No sé si te has dado cuenta que a veces hay gente injusta que prospera. Y tú dices, oye, un momentito, la regla no se está cumpliendo. No sé si de repente tú te has preguntado que tú tratas de ser un buen padre y tus hijos se apartan del camino.
No sé si de repente tú dices, bueno, supuestamente me debería ir bien. Si yo estoy haciendo las cosas correctas. Si yo estoy caminando correctamente. Y yo creo que aquí hay un primer problema. Y un problema en la cual muchas iglesias están. Y eso se llama el evangelio barato. Hay ese evangelio que te dice, ven a Cristo y todos tus problemas van a ser solucionados. Ven a Cristo y te vas a sanar. Ven a Cristo y sí, yo creo en la sanidad. Pero ¿qué pasa cuando no te sanas? ¿Qué pasa cuando realmente tú dices, ven a Cristo y tu matrimonio se va a solucionar? Pero ¿qué pasa si tu matrimonio sigue siendo un desastre? ¿Qué pasa si de repente tus hijos, tú eres un buen cristiano y tus hijos se metieron en drogas? ¿Qué ocurrió con la regla simple de 2 más 2, 4? Entonces la cosa se empieza a poner un poco más compleja. Empiezo a darme cuenta que de repente la regla no es tan sencilla como me lo plantean si tú haces, o como lo que llaman la regla de la siembra y la cosecha, ¿no? Lo que tú cosechas es lo que tú has sembrado. Pero ¿qué pasa si tú hiciste una buena siembra y no estás cosechando lo que tú estabas esperando? ¿Sabe? Empiezo a entender que el evangelio barato no existe. Empiezo a entender que jamás se va a predicar desde este púlpito, ven a Cristo y todos tus problemas van a ser solucionados. Porque parte de la naturaleza normal del ser humano es el sufrimiento, te guste o no te guste la idea. Y acá obviamente cuando uno empieza a entender la Escritura, empieza a darse cuenta y hacer algunos cuestionamientos, y cuestionamientos válidos. Y el primer cuestionamiento es, ¿por qué las personas buenas sufren? ¿Por qué el niño con cáncer? ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Por qué los inocentes abortados? ¿Por qué las mujeres golpeadas? ¿Por qué el justo paga por el inocente? Son preguntas válidas. Son preguntas que realmente a veces nos cuesta entender y comprender. ¿Sabe? ¿Recuerda cómo era Job? Era un hombre apartado, justo. Era un hombre que supuestamente caminaba derecho, pero cuando la regla se rompe, empezamos a tambalear nuestra fe. Cuando te vendieron un evangelio barato y ves que el evangelio barato no se cumple, empiezas a cuestionar. Cuando de repente un día estás sano y al día siguiente te descubren cáncer, la pregunta es, ¿qué pasó, Señor? Cuando yo estaba en el hospital, me hice varias veces esta pregunta y comencé a darle vueltas obviamente al tema. 25 días metidos en un hospital no es nada bonito, porque yo he dicho, el hospital no solamente te cura, sino que también te deprime. Y cuando empieza a leer usted la Escritura, empieza a darse cuenta, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Cómo? En el mundo, pastor, ¿no que vengo a Cristo y todos mis problemas van a ser solucionados? ¿No que tú tienes la receta infalible para que nada me pase? Y te encuentras con otros pasajes como el Salmo 34:19 que dice, ¿qué dice? Léalo usted ahí, ¿qué dice? Muchas son las aflicciones ¿de quién? Del impío, del malo, ¿no? Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará. Esto es bien interesante porque la palabra de Dios te dice que vas a sufrir. Y no es un evangelio muy cómodo. El evangelio de la cruz no es cómodo. Yo no estoy diciendo que a mí me gusta sufrir, por si acaso, pero tengo que entender que parte normal de la vida es el sufrimiento. Y cuando tú empiezas a leer el libro de Job, empiezas a darte cuenta que hay dos escenarios. Un primer escenario que tú ves que Job está en la tierra. Es un varón justo, tiene dinero, sus hijos están bien, él trata de agradar a Dios, pero inmediatamente en el versículo 6 hay un cambio de esfera.
Estaba la esfera física y hay un cambio de esfera. Quiero que usted vaya al versículo 6. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rondar la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es interesante porque acá se suscita un diálogo. Quiero que usted entienda lo siguiente. Estaba supuestamente la esfera física. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos y este es el primer problema que tenía Job. El primer problema que tenía Job y el problema que tenemos muchos seres humanos es que aprendemos a vivir solamente en la esfera física. Si nos va bien es porque estamos haciendo las cosas bien. Si nuestro matrimonio camina bien es porque supuestamente estamos caminando bien. Y eso es algo que a veces nosotros lo manejamos como una regla simple y sencilla. Pero hay otra dimensión que a veces no la manejamos, que no solamente es la esfera física, sino también es la esfera espiritual. Y permítame decirlo de esta forma. Dice que Satanás se presenta, dice que los hijos de Dios se presentan delante de él. Entre ellos dice que estaba Satanás. Le hago una pregunta. ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Lo leyó, no? ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Estaba qué? Rondando la tierra. ¿Por qué estaba rondando la tierra? Ahora, esto es bien interesante porque imaginemos que yo soy Satanás. Ojo, dice la palabra de Dios que Satanás no es omnisciente ni omnipresente. Él es un personaje que necesita caminar y rondar la tierra. Satanás es el primero que se sienta en una de las sillas, de repente está sentado al costado suyo, usted ni cuenta se ha dado, no lo mira el hermano al costado. Pero realmente dice que él se sienta y él está buscando y él está rondando. Esa es la esfera espiritual. Le guste o no le guste la idea, nosotros vivimos bajo esas dos esferas, la esfera física y la esfera espiritual. Y dice que Satanás está rondando y está mirando. ¿Qué cosa está haciendo rondando? ¿Qué cosa está esperando? ¿Usted cree que a Satanás le interesa a la gente que afuera se está matando? No, ya se está matando. No tiene que hacer mucho trabajo. ¿Usted cree que a Satanás le interesa a la gente que se está divorciando? No, total, le están haciendo la chamba fácil. Lo que le interesa a Satanás es la gente que está tratando de buscar a Dios y hacer lo correcto. Y es interesante porque dice que él se presenta delante de Dios. Le hago una pregunta. Si Satanás es el archienemigo de Dios, ¿por qué se presenta delante de Dios? Ojo, si obviamente yo me cae mal alguien y esa persona me convoca, le hago una pregunta, ¿usted va a ir? No, no va a ir. Pero dice que Satanás se presenta delante de Dios. Y acá hay un principio que quiero usted lo puede entender. Satanás, le guste o no le guste la idea, sabe el poder que tiene Dios. Le guste o no le guste la idea, Satanás sabe que Dios, si cuando quiere baja el dedo y le da vuelta. Él lo sabe. Si no, no tendría sentido que él se presente delante de Dios. Y acá hay una conversación un poco así, para mi gusto, le voy a ser honesto, medio así como cuando juegas cachito y apuestas a algo, ¿no? Como que cuando juegas casino y yo te apuesto esto, y empiezan a hablar de la parte terrenal, empiezan a hablar de Job. Y hay una conversación un poco como que le dice, oye, ¿no has visto a mi siervo Job? Y lo que le dice Satanás es válido, le dice, lógicamente, ¿cómo él no va a permanecer contigo si le has dado todo? Y creo que ahí viene quizás el debacle de Job. Job entendía bajo la dimensión, como hace un rato lo decía, bajo la dimensión física.
él entendía bajo la cosmovisión de Dios, bajo lo que él veía, bajo lo que él tenía. Él que entendía que Dios se movía porque obviamente le estaba yendo bien. Y le lanza un reto. Y es interesante porque Dios permite y le dice, hazlo. Y usted cuando empieza a leer se dan cuenta que pierde sus caballos, sus criados, se mueren sus hijos y todavía le toca una mujer que le dice, maldice y muérete. Usted siga leyendo, ¿no? Dios me libre de tener una mujer así. Pero es interesante porque dice que Job empieza a darse cuenta que hay otra dimensión. Ya no es la cosa tan sencilla de decir, haz las cosas bien y te va a ir bien. Y surge una segunda pregunta. ¿Por qué a mí si yo trato de hacer lo correcto? ¿Alguna vez usted se ha dicho eso? ¿O por qué yo si yo soy buena gente? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Yo creo que aquí viene el segundo error de Job, ¿no? Vuelvo a repetir, bajo la óptica de Job, bajo el entendimiento de Job, Job estaba haciendo supuestamente lo correcto. Bajo la óptica de Job, Job estaba en esta tierra y estaba tratando de actuar justamente. Bajo la óptica de Job, Job decía, yo soy una persona buena. ¿Sabe? Hace un rato lo mencioné, yo he estado 25 días en el hospital. De un día para otro mi vida cambió. Yo pensaba que las cosas estaban bien. El ministerio de jóvenes iba avanzando. Mis hijos estaban bien. Mi esposa estaba bien. La iglesia venía creciendo. Se está pensando en construir el local educacional. Y estamos bien. Pero repentinamente Dios me tiene que parar y me tiene que frenar. ¿Sabe? Yo estuve en 2 salas de emergencia. En la del Rebagliati y en el de Angamos. Y vi morir 3 personas y no supe qué decirles. No supe qué consolar a sus familiares. No pude hacerlo. Luego me trasladaron al Rebagliati y en el Rebagliati me pusieron en un piso y compartí la habitación con 8 personas. Y encontraba personas que tenían cáncer terminal y que les quedaba un mes o mes y medio. Y no tenían esperanza. Claro, es bonito hablar de Dios. Es bonito hablar de un Dios justo. Es bonito hablar de un Dios soberano. Pero, ¿sabe? Uno empieza a cuestionarse si es que lo que estás haciendo es correcto o es incorrecto. Luego, obviamente, comencé a darme cuenta que venían los testigos y barrían literalmente con todas las habitaciones. Y no había ni un solo cristiano hablando acerca del amor de Jesús. Y yo estaba ahí. Y comencé a cuestionarme si lo que estaba haciendo estaba correcto. Luego, después de salir del hospital, llegué a mi casa y en casa estaban mis 3 niños. Yo pensaba que era un buen padre porque todo el mundo me decía que soy un buen padre. Pero tuve tiempo con ellos y cada uno tenía sus luchas y ellos no estaban esperando a un pastor, sino a un papá. Estaban esperando que su papá les escuchara los problemas y comencé a darme cuenta que no estaba haciendo las cosas bien. Luego pensé que mi esposa estaba bien, pero mi esposa también estaba turbada y estaba cansada. Y pensé que estaba haciendo las cosas correctas, pero mi esposa tuvo que sentarse conmigo y decirme sus frustraciones. Luego llegaron mis familiares, esos familiares que cuando tú te conviertes y dejas de visitarlos, esos familiares que como te volviste evangélico, simplemente dejaste de verlos. Y de repente comencé a darme cuenta que había algo más, porque ellos comenzaron a contarme sus problemas. Y es interesante porque a Job le pasa exactamente lo mismo. Dice que Job estaba haciendo holocausto por sus hijos.
Y dice que Job estaba tratando de decir, si mis hijos han pecado, voy a hacer un holocausto. ¿Sabe a qué cosas se estaba dedicando Job? Y de repente, ¿sabes lo que muchos de nosotros nos estamos dedicando? Se estaba dedicando Job porque dice que todos los días levantaba holocausto. Nos estamos de repente dedicando a la religión. Venimos a la iglesia, hoy día vamos a tener Santa Cena, pero no sabemos ni por qué tenemos la Santa Cena. Hoy día estamos en ayuno y lo vemos como un tiempo de dieta. O ni siquiera entendemos, porque cuando termina el ayuno todo el mundo sale disparado a ver qué es lo primero que encuentra. O de repente vengo este domingo y escucho el culto y digo, qué lindo el culto, qué precioso, Dios me habló. Pero el lunes, martes, miércoles y viernes no abro mi Biblia para nada y lo metí en la estantería. ¿Sabe a qué se estaba dedicando Dios? Cuando nos dedicamos a la religión, nos olvidamos de qué cosas son importantes. Cuando nos dedicamos a la religión, muchas veces nos olvidamos que nosotros somos la expresión de Dios en esta tierra. Y cuando le hablo que usted y yo somos la expresión de esta tierra, justamente es al caminar en medio de la adversidad, con o sin, con salud o sin salud, con mi casa de cabeza o con mi casa en orden, porque yo soy la expresión de Dios. Y me di cuenta que mis vecinos estaban esperando que también les hable del amor de Jesús. Pero como yo estoy metido en mi iglesia y en mi ministerio, que Dios me encargó, me olvidé que supuestamente soy la sal y la luz de esta tierra. Y como estamos sosteniendo nuestros misioneros, entonces estamos haciendo el trabajo de Dios. Querido, querida, Dios tuvo que frenarme y tuvo que pararme en seco para darme cuenta que no estaba haciendo las cosas bien. ¿Sabe? El Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si ves si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Mira lo fuerte que le estaba pidiendo. Le estaba diciendo, mírame, examíname, porque yo no quiero creerme buena gente. Porque yo no quiero creer que lo que estoy haciendo está bien, porque la gente me dice que lo que estoy haciendo está bien. ¿Sabe? Cuando usted empieza a entender la dimensión espiritual, empieza a darse cuenta que no solamente es hacer cosas, o venir a la iglesia, o cantar, o hacer tus ritos evangélicos, o tus ritos religiosos, sino que Dios está pidiendo que tú seas su expresión en esta tierra. Y la expresión de Dios se vive y caminas con Él. Job tenía la dimensión física de Dios. Job había probado las riquezas de Dios. Job había probado lo que Dios podía hacer por él. Pero Job aún no había probado cuando él estaba sufriendo. Y viene otra tercera pregunta. ¿Para qué Dios permite el sufrimiento? Porque obviamente si Dios lo permite, uno tendría que entender ¿para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Sabe? Yo he escuchado muchas veces, cuando me iban a visitar, me decía, Dios tiene un propósito. Le voy a ser honesto y sincero. Hay momentos en que yo decía, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué me tuve que romper la cara? ¿Por qué me tuvieron que poner un par de platinos en la cara? Ahora soy medio Robocop. ¿Por qué tengo que esperar 6 o 7 meses todavía una operación para que me puedan arreglar la nariz porque solamente respiro por una fosa? Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué permitiste eso? Y es válido. Y de repente usted se está haciendo exactamente la misma pregunta. Señor, ¿por qué? Recordemos, Job era ¿qué cosa? Un hombre próspero. Job era un hombre que lo tenía todo. Job era un hombre que supuestamente había disfrutado la vida y tenía cosas buenas, pero de repente pasa al otro extremo, y el otro extremo es a no tener nada. Es más, si usted sigue leyendo el libro de Job, tiene 3 amigos que en lugar de darle aliento le empiezan a decir, seguro tú has pecado, seguro que tú has hecho las cosas mal, seguro que te has equivocado, y empiezan a hacer escarnio en contra de Job. Entonces viene la pregunta, ¿para qué Dios ha permitido? ¿Sabe? Le vuelvo a repetir,
Cuando usted empiece a entender la esfera espiritual, va usted a comprender por qué el sufrimiento. Dice el Primera de Pedro 1, 4, 6. Abra Primera de Pedro, después le voy a decir que en casa lea Filipenses. Primera de Pedro 1, 4, 6. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. ¿Lo tiene ahí? Primera de Pedro dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmancesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? El apóstol Pedro entendió que nosotros vamos a recibir una eternidad incorruptible. Lo que está diciendo el apóstol Pedro está diciendo: no vivas solamente con las cosas que tú ves aquí. No digas que te va bien porque simplemente tienes dinero y tienes salud. No digas que puedes alabar al Señor solamente porque tú ves que tu economía y tu caja está bien. Sino que le dice: mira más allá, que es la esfera espiritual, que Dios te está esperando que tú seas. Dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos coherederos de la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser los sacerdotes. Le hago una pregunta: ¿sabe lo que está buscando Dios cuando Dios te mete en pruebas sin dificultades? Que tú tengas carácter, porque lo que te vas a llevar a la presencia de Dios es tu carácter. No te vas a llevar tus pertenencias, ni si te fue bien o te fue mal, sino que cuando tuviste la adversidad, seguiste siéndole fiel, cueste lo que cueste. Le seguiste siendo fiel, pase lo que pase, con salud o sin salud, porque sabes que tu vida no está aquí, sino que tu vida es eterna. ¿Sabe lo que me dijo el doctor? El doctor me dijo: si usted se hubiese caído acá y no acá, usted no estaría presente. Le guste o no le guste la idea, querido, querida, no me gusta sufrir. No estoy haciendo una apologética acerca del sufrimiento, pero tuve que descubrir algunas cosas que de repente Job después lo vio. El sufrimiento tiene dos cosas que le va a llevar. La primera cosa es: o bien usted se acerca a Dios, o bien usted se aleja de Dios. He visto muchos hijos de Dios diciendo que yo voy a amar al Señor, y vienen cosas difíciles en su vida y simplemente se apartaron de Él. Como también he visto gente que ha sufrido, y ha sufrido muchas cosas muy fuertes, peor que lo mío, pero siguen siendo fieles y caminando con Él porque han entendido quién es su Dios. Querido hermano, la vida cristiana no es circunstancial. La vida cristiana no es emocional. La vida cristiana no es si tengo o no tengo. La vida cristiana no es si me va bien o me va mal. La vida cristiana no es la regla simple: haz las cosas bien y te va a ir bien. La vida cristiana es: cueste lo que cueste, yo voy a seguir a mi Señor. Y viene por consecuencia una tercera pregunta. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Qué es lo que quería Dios? Voltee usted y vaya al último capítulo de Job. Como yo le decía, yo he leído el libro de Job como 3 o 4 veces. Dice que Job era un hombre justo, era un hombre apartado del mal, era un hombre temeroso de Dios. Pero Job llega a esta conclusión. Capítulo 42, versículo del 1 al 5. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos
te ven. A ver, un momentito. ¿No era supuestamente un hombre apartado del mal? ¿No era un hombre supuestamente que estaba haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Sabe? Dios tuvo que frenarme y darme cuenta que no estaba haciendo las cosas correctas en casa. Dios tuvo que frenarme y tuve que darme cuenta que no estaba haciendo las cosas correctas con mis familiares. Dios tuvo que frenarme y tuvo que hacerme entender que estoy fallando en algunas cosas, que quizás las personas más cercanas se están dando cuenta. Y como la gente me decía que estaba bien, Dios tuvo que frenarme y decirme, ¿sabes qué? Un momentito, ¿cuántas cosas estás haciendo que yo te estoy pidiendo? Y le lanzo el mismo desafío. ¿Cuántas cosas está haciendo usted que realmente Dios le está pidiendo? Durante mi enfermedad me acompañó una canción. No sé si está la gente en cabina. Gracias. Aviso antes de. Y quiero que usted escuche esta letra. A mí me acompañó durante todo este tiempo. Había momentos en que me desanimaba, pero había momentos en que yo entendía quién era Dios. Salvación incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Oh. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable.
Solamente le dejo con este último pensamiento. Yo no sé el calibre de Dios que tiene usted. Yo no sé si usted mide su vida cristiana porque le va bien o le va mal, o porque tiene dinero o no tiene dinero. Yo no sé si usted tiene cáncer o tiene alguna enfermedad terminal. Yo no sé si un hijo suyo se apartó de la fe. Yo no sé si lo botaron del trabajo, no lo sé. Lo que sí sé es que, pase lo que pase, mi Dios es grande y mi Dios es fuerte. Lo que sí sé es que, pase lo que pase, yo caminaré con Él y estaré en su presencia. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál es el calibre del Dios que usted tiene?